¿Y si todo lo que crees saber sobre los fantasmas fuera una mentira? No estoy aquí para contarte historias de terror típicas. Esto no va de un niño en un orfanato ni de una mujer vestida de blanco junto a una carretera desierta. No. Hoy vamos a hablar de algo mucho más inquietante. ¿Por qué se te aparecería un fantasma a ti? No a un grupo de exploradores urbanos, no a los dueños de una mansión antigua, a ti. ¿Por qué tendría una entidad, que no pertenece ya a este plano, motivos suficientes para manifestarse frente a alguien como tú? Te voy a contar lo que no sale en las películas, lo que no te explican en los libros de autoayuda sobre liberar energías, ni lo que encuentras al buscar cómo ahuyentar fantasmas en Google. Porque esta historia tiene mucho más que ver con lo que ocultamos, que con lo que se aparece. Primero, vamos a hacer una cosa clara. Las apariciones no son aleatorias, no son accidentes del más allá, no ocurren solo porque una casa sea antigua o porque alguien haya muerto trágicamente en un lugar. De hecho, muchos sitios marcados por tragedias jamás presentan ninguna actividad paranormal, mientras que otros, sin ningún evento sangriento aparente, se convierten en auténticos focos de manifestaciones. Entonces, ¿qué es lo que realmente provoca una aparición? Imagina esto, una habitación completamente normal. No hay historia criminal, no hay muertes. Pero cada persona que entra dice sentir lo mismo, una presencia, una carga, una sensación de ser observado. Eso no se puede explicar con lógica cotidiana. Ahí es donde empieza la grieta, y esa grieta se ensancha cuando empiezas a mirar los registros. Casos documentados. En hospitales, prisiones abandonadas, bases militares, pero también en casas recién construidas, en departamentos alquilados hace menos de un año, incluso en habitaciones de hotel donde no hay antecedentes oficiales de ninguna tragedia. Entonces nos preguntamos, ¿son los fantasmas los que buscan a las personas? ¿O las personas las que, sin saberlo, los convocan? Hay documentos desclasificados por el Ministerio de Defensa del Reino Unido que detallan informes de soldados que durante maniobras en instalaciones cerradas describieron la aparición de figuras humanas que desaparecían sin dejar rastro. Y no estamos hablando de uno o dos testigos. Hablo de escuadrones enteros que reportaron lo mismo, en el mismo lugar, sin conocerse entre ellos previamente. ¿Sugestión colectiva? Puede ser, pero hay algo más que coincide en todos esos informes. El lugar no tenía ninguna historia paranormal previa. ¿Qué significa esto? Que no es el lugar, son las condiciones, los factores, el contexto. Los parapsicólogos más serios. Porque sí, aunque muchos no lo crean, hay investigadores con formación científica que estudian esto con rigurosidad, han establecido que hay 3 grandes razones por las que un fantasma podría aparecerse. Primero, presencias residuales. Aquí no hay conciencia, son como grabaciones, eventos que se repiten una y otra vez, como si el tiempo hubiese quedado atrapado. Pero estas no interactúan, no te miran, no responden, son solo ecos. Segundo, presencias inteligentes. Estas sí son conscientes, saben que estás ahí, y muchas veces tú sientes que ellas también quieren que las veas, no siempre para hacer daño. A veces buscan atención, o justicia, o compañía, o venganza. Tercero, entidades inducidas. Esta categoría es la más perturbadora, porque estas no estaban ahí, fueron llamadas, y no necesariamente mediante rituales satánicos. Pueden ser inducidas por emociones humanas intensas, odio, dolor, miedo extremo, culpa. Esto nos lleva a una verdad incómoda. La gente puede ser generadora de fantasmas. No necesitas una tabla Ouija ni un pentagrama para invocar una presencia. A veces, basta con un trauma no resuelto, con una emoción reprimida durante años, con una culpa que jamás dijiste en voz alta. Y aquí es donde entra la parte más escalofriante. Tú podrías estar atrayendo una aparición sin saberlo. ¿Nunca te ha pasado estar en un lugar completamente normal y de repente sentir que el aire cambia? ¿Una sensación de frío que no tiene explicación? ¿O una sombra fugaz por el rabillo del ojo? ¿Y si eso no es algo que estaba ahí antes de que llegaras, sino algo que se activó por tu presencia? Hay un caso en Chicago, archivado por la Universidad de Illinois en 1994, donde una mujer comenzó a experimentar fenómenos paranormales solo después de mudarse con su madre enferma. Las luces parpadeaban, los espejos se empañaban sin humedad, y una figura comenzó a aparecer cada vez más nítida. La mujer terminó hospitalizada, diagnosticada con trastorno de estrés postraumático. Pero aquí está lo extraño. Tras su ingreso, la casa fue habitada por otra familia, y no ocurrió absolutamente nada. Ningún fenómeno, ninguna presencia. Sí y no, no es automático, pero sí acumulativo. Porque hasta ahora hemos hablado del por qué, pero no del cómo. Y eso es justamente lo que exploraremos en el próximo episodio. ¿Cómo se manifiestan los fantasmas? ¿Cuáles son las señales tempranas? ¿Cuáles son las manifestaciones más comunes? ¿Y cuáles son las más peligrosas? Y lo más importante, ¿cómo saber si lo que estás viviendo no es casualidad,
sino la primera fase de una manifestación. Volvamos al tema. Una aparición necesita combustible, y el combustible no es sangre, es energía emocional. Lugares donde se han acumulado emociones fuertes, a veces durante años, se convierten en puntos de ruptura. Pero también las personas. Tú. Si estás pasando por un duelo profundo, si cargas una culpa silenciosa, si hay algo que no te dejas sentir, podrías estar creando la atmósfera perfecta para que algo, lo que sea que eso sea, se manifieste. Muchos informes hablan de manifestaciones que solo se dan cuando una persona específica entra en un lugar. No antes, no después. Solo con esa persona. ¿Casualidad? ¿Psicosis? ¿O algo más? Durante décadas, investigadores del Instituto de Estudios Paranormales de Praga han recopilado expedientes con patrones repetidos. Y uno de ellos es aterradoramente claro. Los fantasmas no aparecen por azar. Aparecen por necesidad, la suya o la tuya. En otras palabras, un fantasma se aparece cuando hay algo pendiente. Algo que necesita ser dicho, recordado, enfrentado o cobrado. Ahora piensa en esto. Si una presencia se manifiesta frente a ti, si rompe esa barrera entre planos, no lo hace para pasar el rato. No es entretenimiento, no es cine, es una señal, un mensaje, a veces desesperado. Y no siempre es una advertencia. A veces es una búsqueda. A veces una presencia solo aparece porque necesita que alguien lo vea, que alguien lo valide, que alguien, después de años de ser olvidado, lo reconozca como real. Pero hay otro tipo de apariciones. Las que no quieren ser vistas. Las que se manifiestan porque tú viste algo que no debías. Las que aparecen no como consecuencia de tus emociones, sino como represalia. Aquí es donde entramos en terreno más oscuro. Hay teorías, basadas en textos ocultistas antiguos, que sugieren que ciertos lugares del mundo están conectados por líneas de energía, lo que algunos llaman líneas ley, y que en esos puntos la realidad es más débil. Las reglas del mundo físico se desdibujan, y las entidades pueden cruzar más fácilmente. No por ti, no por lo que hiciste, sino porque estuviste en el lugar y en el momento equivocado. Piénsalo. ¿Alguna vez soñaste con un lugar en el que nunca estuviste, pero que reconociste al llegar por primera vez? ¿Y si tu inconsciente ya había estado ahí? ¿Y si lo que viste no era un sueño, sino un recuerdo prestado? Estas son las preguntas que los científicos no pueden responder, porque no se pueden replicar en un laboratorio. Pero los testigos existen. Miles, de todo el mundo. Personas que no se conocen, que no tienen contacto, que describen exactamente el mismo fenómeno, en lugares completamente distintos. Entonces, si llegaste hasta aquí, la pregunta ya no es por qué se me aparecería un fantasma, sino qué está esperando para hacerlo. Quizás ya lo ha hecho. Quizás en tu casa hay un rincón que evitas sin darte cuenta, un pasillo donde siempre caminas más rápido, un espejo que no te gusta mirar demasiado tiempo, una puerta que nunca abres sin razón. No necesitas pruebas, lo sientes, aunque lo niegues, aunque digas que no crees en eso. Porque, y aquí viene el punto final más inquietante, la mayoría de las personas que experimentan una aparición por primera vez tampoco creían. Hasta que lo vieron. ¿Y tú crees? ¿O estás esperando verlo con tus propios ojos?